es don Luis Pacheco. Luis Pacheco trabajó en PDVSA en otras épocas y desde entonces se ha convertido en uno de los investigadores más destacados del ámbito energético que hay en América Latina. Don Luis, además entiendo que hoy en día vive, como muchos de los venezolanos que en algún momento trabajaron en la industria petrolera venezolana, en Colombia. Don Luis, qué gusto saludarlo en Caracol Radio. Buenos días. Don Pedro, buenos días a ti, a tu audiencia, feliz año. Gracias, don Luis. Jorge Espinosa lo saluda. Don Luis, dice el presidente Trump que va a costar mucho trabajo recuperar la industria petrolera venezolana. ¿Qué tan, independientemente del asunto geopolítico o el asunto de intereses que tiene Estados Unidos en la industria petrolera de Venezuela, que es enorme, a pesar de que Marco Rubio dijo en las últimas horas que ellos no necesitan el petróleo de Venezuela, que Estados Unidos tiene suficiente petróleo? Pero, ¿qué tan deteriorado está el sector petrolero en Venezuela, la infraestructura venezolana del petróleo? Sí, para hacerlo sencillo, en el año 1998, antes de la llegada del presidente Chávez, Venezuela producía alrededor de 3.200.000 barriles día. Durante todo este periodo fue bajando. En el 2013 entró al poder el señor Maduro, siguió bajando la producción. En los tiempos de la pandemia llegó a producir cerca de 300.000 barriles, o sea, menos del 10% de lo que habían recibido. Y en los momentos, dependiendo del día, produce entre 850 y 900.000 barriles. Eso es producto no solamente de la infraestructura deteriorada, sino que, si uno lo va a simplificar, es la falta de inversión durante estas 2 décadas, falta de inversión que tiene que ver con cambios legales, cambios fiscales y la propia situación política de Venezuela, que hace casi imposible que se pueda recuperar esa industria mientras exista el sistema político que hoy regimenta el país. Doctor Pacheco, mucho se ha dicho desde la oposición al gobierno Maduro que esta preocupación por el petróleo de Venezuela, que termina en manos de Estados Unidos, no tendría lugar porque ya hoy el petróleo venezolano le pertenece a Rusia y a otros países que apoyan al régimen de Maduro. ¿Qué tan cierta es esta aseveración de que esos países hoy son los verdaderos dueños del petróleo venezolano? Bueno, más allá de la política, el dueño del petróleo venezolano es el Estado venezolano. Una de las ventajas que tiene los recursos naturales es que están bajo suelo, y como están bajo suelo hay que invertir dinero y pagarle al Estado para poder producirlo. Entonces yo creo que ya tenemos que tener cuidado con las definiciones. Ahora bien, lo que sí es cierto es que a raíz de los cambios legales que hubo del 2007 en adelante, que había en Venezuela operando, decidieron irse porque no les gustaban las condiciones y nada más se quedó Chevron. Por otro lado, las compañías europeas que también operaban en Venezuela, léase Total, la Total francesa, la Equinor Noruega, la Repsol española, la Eni, siguieron por un tiempo y hoy en día solo quedan la española, la francesa y Chevron. Los rusos estuvieron un rato, pero los rusos ni tenían el dinero ni fueron muy hábiles y hoy en día no, en producir, quiero decir, y hoy en día no tienen una presencia en Venezuela importante, y a los chinos lo que se le debe es dinero y tienen una presencia operativa muy pequeña. O sea que eso no es necesariamente cierto. Lo que sí pasa es que lo que hay en este momento, 25% de la producción es operada, vamos a decirlo así, por Chevron y el resto por PDVSA y contratistas locales y otros contratistas muy pequeños.
Don Luis, una de las cifras que se ha ventilado durante el fin de semana es que aumentar la producción de petróleo venezolano en 500.000 barriles diarios requeriría inversiones de 10.000 millones de dólares y al menos 2 años para llegar allá. ¿Eso a usted le parece razonable? ¿Que tienen algo de razón quienes manifiestan que esas son las cifras que se requerirían? Un poco queriendo decir que no es que cambió el régimen, o bueno, o se fue Maduro con su señora esposa, se quedó la señora Delcy Rodríguez, que es además la ministra de Hidrocarburos, y en 6 meses la industria venezolana ya va a estar recuperada. Eso va a tardar años. Tienes toda la razón, porque el problema en Venezuela, como dije creo que en mi primera respuesta, es que las condiciones objetivas para desarrollar la inversión necesaria para poder producir los recursos que están en el subsuelo no existen. ¿Qué quiero decir con eso? La institucionalidad no existe. El sistema fiscal que aplica a los hidrocarburos no permite que haya inversión rentable. Más allá de eso está la seguridad jurídica de los contratos, que durante todas las 2 décadas y medias del chavismo ha sufrido cambios importantes que le hace pensar a los inversionistas que no es un lugar seguro. Entonces, aún sí, o sea, con esto que acaba de ocurrir, que es políticamente importante, aunque no es mi tema, no ha cambiado nada de eso ha cambiado. O sea, si se queda la señora Delcy o no se queda, si no hay cambios en lo que ya mencioné, no va a haber inversión. Y el número que tú dijiste es un número aproximado, sí. La verdad es que se necesita para volver. Tú requerirías alrededor de $100.000 millones en 10 años, o sea, como $10.000 millones anuales, y después de ahí en adelante tienes que seguir invirtiendo, porque como tú sabes, como es una empresa, una industria extractiva, tú tienes que seguir invirtiendo para mantener la producción. Don Luis, finalmente, y agradeciéndole este tiempo que nos ha dedicado para explicarnos estos asuntos de la industria del petróleo en Venezuela. Yo, como usted es un ciudadano venezolano, no sé si colombiano también, pero venezolano sin duda, cuando se levantó el sábado en la mañana y vio lo que había ocurrido, ¿qué sintió? Esa es una magnífica. Sí, soy colombiano, por cierto, también. Mira, fue una mezcla rara, ¿verdad? Porque por un lado es una buena noticia que caiga el tirano, para usar un cliché, pero que caiga, pero por otro lado un desasosiego porque mi país estaba siendo atacado por un gobierno extranjero. Entonces es una ambivalencia que por lo menos a mí me causó eso. Y ya habiendo pasado 2 días de eso, entonces el desasosiego ahora ha sido sustituido por una incertidumbre, porque no me queda claro cuál es lo siguiente. Me cuesta entender lo que dicen el gobierno norteamericano, me cuesta entender que la señora Rodríguez tenga permanencia sostenible en el poder. O sea, yo creo que estamos viendo las primeras páginas de un libro que todavía está por escribirse, y perdóname la mala metáfora. No, para nada. Me parece que eso fue lo que sintieron muchos venezolanos, incluso aquellos que están o que permanecen todavía en el exilio. Una mezcla de sentimientos que yo creo que es como usted dice, pues muy contradictoria. Es un desasosiego por saber que están atacando a su país, pero paralelamente también la alegría de saber que ha caído el tirano. Y pues la pregunta que queda es qué viene, ¿no? Ahí claramente no hubo un cambio de régimen. Hoy dice en nuestro periódico de la casa, que es el país, que en Venezuela lo que hubo fue básicamente un mantenimiento del chavismo. El titular es de hecho ese: Trump mantiene vivo el chavismo, porque claro, toda la segunda línea de Maduro pues sigue ahí, entre otras Delcy Rodríguez y el señor Diosdado Cabello. Don Luis, gracias por conversar con Caracol Radio esta mañana y buen día para usted. Vale, claro, te traigo. Muchas gracias. Gracias.